Buenos días, buenas noches, dependiendo cuando estás viendo el programa. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Zoe, Vida de Dios. Nosotros, pues tus anfitrionas, yo soy la pastora Corey Gómez. Y yo soy la pastora Ana Viera y nos da mucho gusto y te agradecemos por conectarte con nosotros en este día y poder continuar, pastora, aprendiendo, conociendo cuántas maneras Dios nos muestra esa vida que Él nos da diariamente. Amén. Y hoy vamos a comenzar una serie muy importante e interesante para la mujer. Ay, amén. Estamos empezando una nueva serie que tiene que ver con mujeres que impactan sus familias, cómo pueden vivir en ese rol asignado de Dios. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Entonces, siempre la mujer va a impactar la vida de su familia positivamente, edificando, levantando, llevando a la gente a su destino o destruyéndola. Y hoy vamos a trabajar a una mujer sumamente interesante. ¿Tiene tu nombre? Sí. Ana. Ana. Ana, la mamá de Samuel. Una mujer espectacular, impresionante, a quien Dios usa en uno de los momentos más difíciles de su vida y en la historia de la nación para inaugurar un nuevo tiempo en la nación de Israel, ¿no? Así es, pastora. La vida de Ana, una mujer valiente, una mujer sufrida, una mujer que atravesó por diferentes situaciones. Y yo creo que la más difícil como mujer que ella atravesó fue pasar por un tiempo de esterilidad. Así es, así es. Y me gustaría que pudiéramos leer el pasaje en el que queremos basar nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero decirte desde ya que esta va a ser una serie que vas a disfrutar muchísimo. Vamos a tener a lo largo de esta serie invitadas con experiencias de vida y vamos a estudiar a Ana, vamos a estudiar a Jocabed, la madre de Moisés, vamos a estudiar a Ruth, vamos a estudiar probablemente también a María, a Elizabeth, mujeres interesantísimas. Hay muchísimas de las cuales estudiar, pero también queremos tener invitadas especiales, ¿no? Y va a ser muy bueno. Queremos leer en 1 Samuel, capítulo 1, del 1 hasta el 6. Y Ana, ¿te gustaría leer para nosotros ese pasaje? Claro que sí, pastora. Dice la palabra del Señor así: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Dice, su nombre era Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliud, hijo de Tou, hijo de Suf, Efraimita. Y continúa y dice, Elcana tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Wow. Una historia bien conocida, pero es una historia sumamente interesante. Y nuestra oración en este día es que podamos compartir principios de vida que la gente pueda tomar para sí y ser edificada. Y estamos hablando en esto de cómo Dios va a utilizar personas, situaciones incómodas en nuestra vida. Porque el deseo del corazón de Dios es llevarnos a ser como Él y llevarnos a ser gente más excelente, gente que alcance mucho más. Así es, pastora. Las situaciones incómodas en nuestra vida son la oportunidad para crecer. Amén. Son la oportunidad para acercarnos más al propósito y al corazón de Dios y poder entender que cualquier situación incómoda es nuestra oportunidad como personas para poder entender con claridad ese propósito que Dios tiene sobre nosotros. Algo impresionante sobre la vida de Ana es que esa aflicción, esa incomodidad que como mujer ella estaba atravesando, usted decía al principio, una gran lección que vamos a aprender es cuántas situaciones como mujeres atravesamos, cuántas veces pasamos, como decía, o sea, esa rivalidad a veces que podemos sentir con otra persona, la madurez y el saber quién es Dios en ti, el saber que tú y yo podemos clamar a Dios, Él nos puede ayudar, podemos cualquier rivalidad, cualquier situación difícil, poder nosotros tomarla para tomar la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos
ante una situación, pastora, que viene a traer incomodidad a nuestra vida, ante una relación que podamos tener con otras personas y trae una incomodidad, ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener? Es interesante para poder mirar o responder lo que tú estás preguntando, Ana, que es una pregunta que yo me imagino que la gente que nos está viendo se estará haciendo. Es el hecho de que para llegar a donde Ana llegó, un tiempo de pacto con Dios, no fue una situación de un día, sino que hubo un proceso de desarrollo, un proceso de maduración en la vida de Ana, y eso es lo que hace la diferencia. Si las situaciones difíciles, incómodas, irritantes, que se producen en nuestra vida, que Dios permite en nuestra vida a través de personas o de lo que sea, circunstancias, no las usamos de forma proactiva para crecer, para madurar, nos vamos a quedar allí. Pero encontramos en la experiencia de Ana que Ana llegó el momento donde ella maduró. O sea, si leemos la historia, encontramos que incluso ella le dijo al marido, o sea, si no me das hijos, yo me muero. Y entonces, bueno, ¿y quién te crees tú que yo soy? Le responde él, yo no soy Dios, ¿verdad? Y él le da una frase, no te soy yo a ti mejor que hijos y que un montón de cosas. Pero la necesidad de aquella mujer, no solamente como mujer, pero esa necesidad profunda que había en ella, porque Dios estaba trabajando algo. Así como Ana estaba anhelando aquel hijo, Dios estaba buscando a un hombre que pudiera traer una transformación, una reforma a la nación, un cambio al sistema judicial, al sistema religioso de la nación. Y Dios estaba buscando esa mujer que pudiera, junto con él, criar, levantar ese hijo de Dios. Así es. Y una de las cosas, pastora, que ahorita leíamos en estos versículos, que podemos destacar en la vida de Ana, que podemos ver que era una mujer, en este tiempo, ahorita mientras leíamos esto, todavía Samuel no existía. No existía ante los ojos de Ana, pero en el corazón de Dios sí existía. Lo que existía en ese momento era una mujer llena de dolor, una mujer con una discapacidad en su vida, con un anhelo de poder tener a un hijo, de poder sentir ese amor, ese gran sentimiento que uno siente como madre al saber concebir a un hijo. Y algo interesante en la historia de Ana es ver que en esos tiempos una mujer que no podía tener hijos era una mujer que era maldecida, era una mujer que no era respetada. Entonces, qué situación tan difícil en la vida de Ana. Es que Ana estaba por todo el contexto religioso y cultural de la nación, era una mujer que era mal vista, era el hazmerreír de la gente, sí. Y además de que literalmente se le veía como una mujer que estaba bajo maldición de Dios. Ahora, ¿cómo Dios se encarga? Porque encontramos en la Biblia esta historia tan común. Dios viene y cierra el vientre de esta mujer, como sí. Cerró el vientre de Elizabeth, o sea, encontramos la historia común en la Biblia y cierra el vientre de estas mujeres para entregarles un hijo que cumpliera un propósito. Y una de las conclusiones que yo he llegado es que Dios cierra nuestros vientres en muchísimas ocasiones, natural y espiritual, para impedir que el fruto del vientre se contamine con las situaciones que son preponderantes. ¿Y cómo evita la contaminación? Es que cerrando el vientre natural o espiritual, mientras hay un proceso de maduración donde nosotras como madres naturales o espirituales, desarrollamos ese algo de Dios que entonces, no importa la situación prevaleciente, podemos levantar aquel fruto, aquel hijo natural o espiritual en medio de aquella situación y sin embargo hacer que ese hijo natural o espiritual sea nazareo, es decir, apartado para Dios. Así es, pastor, y poder decir, esto que he obtenido, este milagro, solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Dios pudo haber hecho eso en nuestras vidas. Y la vida de Ana, quiero leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Mientras Ana se encontraba en esa situación, pastora,
en querer tener ese anhelo, me recuerda la palabra de Dios cuando Él nos dice que Él no rechaza un corazón constricto y humillado. Así es. Ana fue ante Dios con ese dolor, con esa aflicción, con ese anhelo también de su corazón, a humillarse delante de Dios, a buscar la dirección de Dios, pedir la ayuda de Dios. Y eso nos muestra una vez más como seres humanos. A veces pasamos por diferentes situaciones, pastora, y yo le hacía una pregunta al comienzo del programa. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué es la actitud que nosotros debemos de tener? Porque muchas veces ante los momentos difíciles, ante esos retos que atravesamos en la vida, tenemos dos opciones: o quedarnos lamentando por esa situación que no hemos podido alcanzar, o levantarnos en fe, en humillación ante Dios, llevar nuestra necesidad a Dios, decir: Padre, reconozco, soy una mujer marcada por esta necesidad, soy una mujer en la cual ha pasado esta situación difícil, se burlan de mí, tengo a Penina que usa mi necesidad para pisotearme, para humillarme, para hacerme sentir mal. Yo pudiera, como cualquier ser humano, decir: pues lo que me hacen, yo lo voy a hacer también. Así como tú actúas conmigo, yo voy a actuar contigo de la misma manera. Pero aquí vemos a una mujer que nos enseña una figura, para mí en lo personal, pastora, admiro como mujer, porque ahí podemos ver esa postura de una mujer fina, de una mujer que sabe su lugar ante Dios, de una mujer que entiende que cuando dejamos las cosas en las manos de Dios y nos humillamos ante Él, buscamos su aprobación, buscamos su protección, su fortaleza, Dios hace cosas grandes en la vida de nosotros. Tú acabas de usar una frase que me parece tan interesante, especialmente en el momento que estamos viviendo. Mostró que era fina. Una palabra que se usa muy común es nobleza. Y tú sabes que cuando se usa nobleza, la gente inmediatamente piensa en la característica del carácter, esa área de tener, ser empático, mostrar bondad. Pero la palabra nobleza que se usa viene de realeza. Por eso es que a la gente de realeza se le dicen los nobles, ¿no? Porque se decía que de la gente, en un término moderno de tu país, México, que me gusta usarlo, o sea, el contexto sería los nacos. O sea, no se espera nobleza de ellos. Ahora fíjate algo interesante. Estamos en un momento donde ahorita es público la pugna que hay entre la realeza y la situación con esta actriz que se casa con el príncipe. Y una de las cosas que yo le mencionaba a mi esposo, le decía: definitivamente la nobleza no es que se lleva en la sangre azul, pero la nobleza es una cultura que viene desde la niñez, se inculca en el hogar. Y como esta muchacha, y no estoy menospreciándola, pero estoy tomando el hecho, ella entra a la familia real y lo que hace al poco tiempo es que saca a un príncipe de la realeza para vivir al nivel de ella. Pero no solamente se gasta eso, sino que ahora que está embarazada exige que al niño se le trate como realeza. Y yo decía en estos días, decía: bueno, primero era que no querías nada con la realeza y ahora quieres otra cosa. Pero me impactó fue la respuesta de la reina a todo el desastre y todo lo que hizo por televisión. Y es que ella dijo: las cosas nuestras las tratamos en familia. Ellos siempre serán amados y las cosas las tratamos en familia. 2 líneas, esa fue toda la declaración. Y yo le decía a Luis: eso se llama nobleza, eso se llama realeza. Los otros todo lo sacan a la luz, mandan cartas. Esto lo puedes ver tú en las iglesias. Mandan cartas, dividen, hacen unos desastres. No tienen realeza. El Señor dice que somos de la realeza de Dios. Somos real sacerdocio. Y volviendo aquí a Ana, una de las cosas que encontramos es que primero ella estaba desesperada. Tenía una situación donde tenía amargura, porque dice la palabra que lloró amargamente. Pero tuvo que llegar el momento en su vida donde aquella situación la presentó
al Señor, que es el lugar correcto donde traemos nuestras necesidades. El tener el vientre cerrado no solamente habla de su incapacidad de parir, el tener el vientre cerrado es la incapacidad que tenemos para enfrentar una situación, es la incapacidad que tenemos para relacionarnos, es una situación que se sale de nuestras manos, que no podemos resolver nosotros. Pero la actitud que asumamos frente a eso va a ser la diferencia, como tú lo establecías. Y Ana decide que frente a una Penina, que frente a una sociedad que la castigaba y la llamaba maldita, que frente a una realidad religiosa tan profunda, donde ella no tenía el favor ni la gracia de Dios sobre su vida, ella decide que aún así iba a venir al Señor, entregar su carga y salir de allí en paz, al punto que esa paz abre su vientre. Esa paz abre su vientre, y cómo esa mujer en esa paz pudo tener un corazón de respeto a la autoridad que la estaba juzgando, que la estaba maltratando, una mujer que frente a un hombre que hasta la calumnió, sin embargo mantuvo la altura, mantuvo la posición y se mantuvo en respeto y honra a una autoridad que había perdido autoridad, pero que ella nunca le deshonró. Así es, la honra trae bendición, pastora. Y dice, mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice, e hizo votos, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y acordares de mí, y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y hasta eso especificó, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué mujer de fe, qué mujer, pastora, de decidir, valentía, yo pudiera decir, porque no solamente te estoy pidiendo, Dios, que hagas un milagro, no solamente estoy yendo ante ti, mostrando mi vulnerabilidad, mostrando la aflicción, porque aquí lo dice el versículo. Muchas veces queremos cubrir la aflicción que tenemos. Muchas veces queremos mostrar que en nuestra vida no está pasando nada, cuando está pasando un gran desastre, una gran situación difícil. Esta mujer va y pone ante Dios esa situación difícil. Le dice, Señor, si tú hicieras esto por mí, si tú cambiaras esta situación en la que yo me encuentro, y le especifica y le dice, y me dieras un varón, yo lo dedico a ti. Qué valentía, no solamente es de decir, Señor, dame ese milagro, pero ese milagro que tú me das, yo lo entrego a ti. Y ese milagro va a traer gloria a tu nombre todos los días de mi vida. ¿Qué diferencia hay entre la gente, por ejemplo, que con desesperación dice, Señor, dame un trabajo para proveer a mi familia, y luego el trabajo lo aparta de Dios? Sí. Señor, entrégame una casa porque no tengo donde vivir, una casa donde podamos estar como familia, y luego la casa la usa para hacer de todo menos un altar familiar. Pero pudiéramos dar más ejemplos, ¿no? Y algo que me llama la atención, porque ella ofrece a Samuel, le dice, yo lo voy a apartar para ti, o sea, lo santificó cuando lo hizo nazareo, por eso dice, no pasará navaja sobre su cabeza. El nazareo era que era consagrado a Dios, para ningún otro propósito, consagrado a Dios. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas veces Dios no responde nuestras oraciones? No nos hace el milagro que esperamos, porque en realidad, en lugar de bendecirnos, el milagro va a traer maldición. Es verdad. Porque pedimos algo para lo cual nosotros no estamos capacitados de cómo manejar. Y encontramos una mujer que decide que aquel hijo se convertiría en vamos a decir, objeto, en este caso una persona, para la gloria de Dios. Y por eso ella se atreve a decir, y yo te lo voy a entregar. De hecho, cuando seguimos leyendo, encontramos que Ana lleva a Samuel a la casa del hombre que la juzgó, que la calumnió, que no tenía buena reputación, se lo entrega apenas lo había destetado. Así es. ¡Wow! Eso sí que es duro.
era todavía casi un bebé. O sea, lo lleva pequeñito a la casa del sacerdote, que tenía unos hijos sinvergüenzas y que él no había mostrado ningún nivel de madurez por el tipo de juicio que le hizo. Sin embargo, el acuerdo de Dios o el pacto de Dios que ella había hecho, lo cumple, a pesar de, ¿no? Impresionante. Me gustaría ver cómo ella pudo pasar el camino de la ofensa. Nosotros como hemos en nuestra congregación hecho varias veces un ayuno que se llama Vamos a ayunar la ofensa. Esto es lo que Ana hizo. Ella ayunó la ofensa. Dice en 1 Samuel del 12 en adelante, dice que oró largo rato. Pero dice que el sacerdote solamente se fijaba en su boca y sus labios se movían porque ella oraba en voz baja. Elí pensó que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo va a durar tu borrachera? Y ella en el verso 15 le dice, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tomes por una mala mujer, porque lo que he estado es orando por largo tiempo debido a mi angustia y aflicción. Wow. Una mujer que estaba derramando su vida delante del Señor y el sacerdote la ofende. Y ella pudo haberse ido ofendida y haber dicho, como hace la gente, me voy de aquí porque en esta iglesia no hay amor, porque aquí todo lo que hacen es hablar mal de la gente, nadie me entiende. Pero no fue la actitud de Ana, sino que decidió, voy a pasar por encima de la ofensa, le da la explicación, ¿verdad? Y no le importó el hecho de haber sido ofendida en la parte más, o sea, en su amor propio. Y ahí se queda, ¿no? Y una de las cosas que decíamos cuando estábamos hablando, ¿no? De cómo el hecho de que Dios va a utilizar muchísimas veces el camino de la ofensa para traer nuestra bendición. Así es. ¿Estamos dispuestos? Wow, pastora, la ofensa. Y poder sobrellevar la ofensa habla de la madurez en la que nosotros caminamos. Habla de también entender cuando o me hago el ofendido por algo que no me agradó, que no me gustó, o tomo esa ofensa para aprender de las situaciones que estoy viviendo en mi vida. Y esta situación, porque cuántas personas, hablando tanto en el término, ¿verdad?, espiritual, en la iglesia, en la familia, relaciones, pastora, cuántas personas son dañadas, cuántas relaciones son dañadas por una ofensa. Y es increíble la cantidad de familias que se dividen por esto y el dolor que se produce. Y no solamente el dolor que se produce, sino la puerta que se abre para que se establezcan maldiciones a las siguientes generaciones. Increíble, pero ya nos quedan 3 minutos, Ay, Ana. Pero tan pronto. sí, pero encontramos que al pasar Ana por encima de la ofensa, ocurrieron 2 cosas simultáneamente. Y es que Ana recibió su bendición, que fue su hijo, pero el sacerdote que humilló a esta mujer de manera incorrecta recibió su reemplazo, porque quien toma el sacerdocio, ya lo sabemos después, es Samuel. Nuestro tema no es Samuel, sino es Ana. Ahora, una de las cosas, pensando en que ya el tiempo se va acabando, es cómo nosotros podemos cargar las promesas de Dios en nuestras vidas de manera secreta, tan secreta que ni nosotros sabemos que Dios nos ha escogido para hacer cosas grandes, ¿no? Cosas grandes en la tierra y en nuestras naciones. Y cómo Dios decide escoger nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad, aún nuestros errores, porque ella tenía un problema de comunicación serio con su esposo y con Penina, pero aún eso, simplemente para formar el vaso que va a producir bendición a una nación entera. Así es, pastora. Sí. Levantar una nueva generación, levantar una mujer
cuando nosotras como mujeres, como madres, que es el tema que estamos hablando en estos momentos y que queremos compartir contigo, mujer que nos estás escuchando, tenemos una gran responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios, llevamos ante Dios toda humillación, toda situación incómoda que estemos atravesando y derramamos nuestro corazón a Dios, se crea una promesa. Amén. Una promesa nace en nuestras vidas. Amén. Las promesas de Dios ahí están para nosotros, pero cuando nosotros nos humillamos ante Dios, vamos ante Él reconociendo su poder sobre nosotros, hacemos que esas promesas nazcan en nuestras vidas. Amén, así es, gloria a Dios. Y bueno, terminando, me gustaría que nos quedáramos con este verso, cuando el Señor dice a través del profeta Jeremías que los planes que Él tiene para nosotros son de paz y no de mal. Y Amén. que el propósito o el fin de esos planes es que alcancemos el destino que Él ha preparado para nuestras vidas. Así es que, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es esa incapacidad? ¿Cuál es esa área de tu vida en la que se cerró el vientre, no solamente a nivel natural? ¿Cuál es esa situación que estás enfrentando que te ha hecho infructífera? Es el momento que nosotros como Ana vengamos delante del Señor, derramemos nuestras vidas delante del Señor, le demos honra al que tenemos que darle honra, reconozcamos a la gente que debemos reconocer por encima de sus fallas, porque el liderazgo establecido por Dios también tiene fallas fuertes y Dios a su momento hará lo que tenga que hacer. Pero nosotros asumir la actitud correcta, que es una actitud humilde delante del Señor, entregarle a Él nuestra angustia, nuestras cargas, y el Señor va a abrir nuestros vientres. Puede ser en el área financiera, puede ser en el área afectiva, en el área relacional. Dios va a abrir el vientre y vamos a producir lo que tengamos que producir. Un hijo varón, en el libro de Efesios, se refiere a Jesucristo en nosotros, siendo formado en nosotros. Así es que, bueno, esperamos que esta corta enseñanza sobre esta mujer que tuvo la capacidad de hacer un pacto con Dios y edificó no solamente su familia, pero edificó la nación de Israel, pueda convertirse en nosotros en un modelo de vida. Así es, pastora, que podamos ser esas mujeres que edificamos nuestro hogar. Que si hay alguna situación en tu vida donde tú le has dado una promesa a Dios, cumple la promesa, cumple lo que tú le has prometido a Dios. Ana prometió entregarle a su hijo y Ana pudo ver cómo Dios usaba la vida de su hijo para hacer grandes cosas en una nación. Ay, amén. Y esa es una gran bendición. Qué satisfacción tan grande, pastora, como mujeres, como madres, saber que lo que vemos en nuestros hijos tiene mucho que ver también el compromiso que nosotras como mujeres, como madres, hemos decidido tomar ante Dios. Que nuestra responsabilidad como madres la tomemos en serio. Que si tal vez tú estás batallando en alguna situación con alguno de tus hijos, estás pasando por algún dolor, por alguna situación que estés atravesando con tus hijos, sigue humillándote a Dios. Sigue buscando su dirección, sigue entregando a Dios todo lo que, cualquier carga que pueda estar en tu vida y abraza las promesas de Dios que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tus hijos y esas generaciones que están por venir, porque nada nos arrebatará de su mano. Amén. Lo que Dios ha diseñado para nosotros, Él lo va a dar. Y que en estas semanas que estaremos hablando acerca de la importancia que necesitamos como madres tomar ante nuestros hijos, yo te quiero motivar, mujer, que te levantes a ser una mujer de oración, que te levantes a ser una mujer que habla palabras de bendición sobre Amén. tus hijos. No importa la situación que estés mirando, no importa que tu alrededor sea todo lo contrario, tú y yo hablamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da vida a lo que en algún momento se puede ver muerto, en lo que algún momento puede ver que no hay esperanza. Su palabra nos trae esperanza y somos mujeres que vamos a levantar hijos de bien, hijos que harán cosas grandes en Amén. su tiempo, y nosotras como mujeres nos vamos a gozar, pastora, de ver Amén. lo que Dios hace en nuestros hijos. Así es que te bendecimos en este día con el espíritu de sabiduría, de entendimiento y de revelación para el tiempo que estamos viviendo, y que te levantas a hacer todo lo que ha dicho Dios de ti,
el propósito que ha diseñado para ti. Te esperamos en nuestra próxima entrega. Gracias por estar con nosotros en Zoe, Vida de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe, Vida de Dios, con las pastoras Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe, Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.